buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE, Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es planeación estratégica y elaboración de control de presupuestos. En el desarrollo de este tema contamos con la participación de la doctora Ana Laura Rivas Pérez. Gracias, muchas gracias por acompañarnos y por darte este espacio, este tiempo para compartir tus experiencias, tu conocimiento. Muchas gracias, Ana Laura. ¿Y qué te parece que antes de que iniciemos, si nos puedas comentar cómo vives tú este tema de la planeación estratégica y que tiene que ver con el presupuesto allá en las empresas en las que tú asesoras? Por favor, si nos puedes compartir tus experiencias, por favor, Ana Laura. Sí, claro, también me voy a dar a la tarea de compartirles así una pequeñita presentación, compartirla aquí con ustedes para ir platicando Por supuesto. a la par conforme a los temas que voy a ir tocando el día de hoy con ustedes. Ahí ya ustedes lo ven y empezamos con la parte de la planeación y en las empresas. Y hoy en día, precisamente con base en lo que me preguntas, la parte de la planeación juega un papel fundamental en el cómo saber nosotros destinar o planear toda esta parte de los recursos con los que contamos dentro de las empresas, esa parte de los recursos financieros, esa parte de los recursos materiales, esa parte de los recursos humanos. Finalmente nosotros, nuestro objetivo es obtener el máximo rendimiento de todos y cada uno de ellos. ¿Y cómo lo podemos lograr de la mejor manera? Entonces, es planeándolo. ¿Qué planeas hacer? ¿Cómo planeas y cómo organizas esta parte de tus tareas? Si es de repente, por ejemplo, o en las empresas es muy dado que van como al día, pero si tú cuentas con una estrategia, con un plan de acción, por supuesto que aprovechas al máximo todos estos recursos que ahorita anteriormente yo les mencionaba. Considerando de antemano como estrategia ese conjunto que les pongo ahí, ese conjunto de acciones planificadas anticipadamente, con el objetivo de qué, pues de alinear todos estos recursos que yo les menciono y finalmente sacarles su máximo provecho, potencializarlos, ¿estamos? ¿Para qué? ¿O con el objetivo de qué? Con el objetivo de que podamos cumplir nuestras metas y los objetivos finalmente de expansión y crecimiento empresarial, que es como la parte de nuestro objetivo. El que tú puedes trabajar dentro de las empresas bajo una estrategia o con un plan estratégico de negocio, ¿a dónde te va a llevar o cuál sería el objetivo de tener un plan o implementar un plan estratégico de negocio? El tú lograr esa ventaja competitiva que como empresa de autotransporte, gasolineras, empresa de servicio, comercializadora, empresa de transformación, una productora, estés en la parte del mejoramiento continuo. Entonces, a lo que voy es que independientemente del giro de la empresa en la que tú estés participando o de la que seas tu dueño o inversionista, el tú trabajar día con día bajo una estrategia o curso de acción o un plan estratégico de negocio, te va a llevar, por supuesto, a lograr esa rentabilidad que tú buscas, a lograr esa parte de ventaja competitiva dentro del gremio donde tú te muevas. Porque finalmente la parte, y creo que una estrategia de negocio, ¿a qué te lleva? Pues te va a motivar, te informa, te estimula al cambio, a esa parte del mejoramiento continuo. ¿Para qué? Para potencializar las ganancias y lograr ese éxito que día con día estamos buscando. El tú tener una estrategia de negocio, sí la debes incorporar, pero yo digo, es ponernos la camiseta. El que tú planees tus actividades y planees los recursos y sepas qué tarea es la que tienes destinada para el día de hoy, hablándoles ya de una administración por objetivos. El trabajar con una estrategia, una administración por objetivos, te va a ayudar a gestionar de una manera extraordinaria a tu empresa, porque ya te puedes valer a lo mejor de herramientas como un cuadro de mando, o a lo mejor lo conocen ustedes hoy en día como un balance scorecard, pero entonces ya todo lo vas gestionando, ya todo lo vas monitoreando, tus tareas, tus actividades por áreas, los recursos con los que tienes, los vas gestionando por áreas y por centros de costos. Esto es algo que es como súper importante en la parte del presupuesto, en la parte de una planeación, en la parte de una estrategia, el tener mapeada, les digo yo, su información por centro de costos. ¿Para qué? Porque todo esto es para toma de decisiones, como día con día lo hacemos, por mínimo que sea, pero diario tomamos decisiones. Entonces, el tú tener la información filtrada
por centro de costos o clasificada, si lo quieren ver así, administrada, sabes el cómo tomar la decisión bajo información real, verídica e importante. Para eso es súper importante el planear, el que tú puedas moverte con base en estrategias. Sí. Ana Laura, yo Sí. aquí tengo el primer cuestionamiento. En tu experiencia profesional, ¿qué porcentaje de la pyme hace justamente planeación estratégica? Por ejemplo, la parte de las pymes, al día de hoy les podría decir, bueno, y como yo unos añitos atrás, ya viene agarrando muchísima importancia por la parte de cómo inyectan a esa parte del estudio del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando empezaba la parte de las pymes, cuando empezaba toda esta parte de las pymes, era precisamente algo que nos faltaba, el tener una correcta gestión, planeación estratégica de todos y cada uno de esos recursos con los que contábamos, porque éramos buenísimos en el área de la pyme en la que nos estábamos desarrollando, pero precisamente por la falta de controles, por la falta de esta gestión que me mencionas, Alicia, muchísimas pymes de repente empiezan a tener problemas tanto de flujo de efectivo o tanto operativamente o como en la parte de su nómina, en la parte de su carga social, en la parte de los impuestos. ¿Por qué? Porque todo el mundo a lo mejor llegábamos y agarrábamos de la pyme porque nos estaba dando recursos financieros y había flujo de efectivo para echar mano de ello. Pero finalmente, por la falta de todos estos controles que son de vital importancia al implementarlos, muchas pymes de repente pudieron verse hasta en números rojos en algún momento por no tener una correcta planeación estratégica. Hoy en día ya hasta hay cursos ya también gratuitos, las instituciones financieras, la banca de desarrollo, ya está mucho en esta parte involucrada en cómo poder capacitar para que una pyme pueda tener una correcta planeación y mejor aún un buen uso de todos y cada uno de sus recursos. Hay cursos, por ejemplo, en la parte de la gestión de los costos, en la parte de la elaboración e implementación de un presupuesto, de unos sistemas de costos. Va dependiendo del giro de la empresa, mencionaba yo anteriormente, en el que, claro, te desenvuelvas, pero por supuesto que necesitas una planeación estratégica hoy en día para un correcto manejo de tus recursos. Necesitas una implementación del presupuesto, porque considerando que una planeación estratégica, y lo pongo, es la elaboración y desarrollo y puesta en marcha de todos estos planes operativos que nosotros tenemos en nuestras empresas u organizaciones. ¿Con la intención de qué? Pues no es con la intención de liquidarnos, ¿verdad? Pues con la intención de alcanzar los objetivos, crecer, lograr esa rentabilidad, lograr ese crecimiento, ese mejoramiento continuo, lograr esa parte de ventaja competitiva, mencionaba yo. Porque en esta parte, Alicia, de la planeación estratégica, nosotros finalmente definimos la dirección y tenemos que definir el objetivo de la organización. Eso es súper importante. ¿A dónde vamos y para qué vamos? ¿Sí me explico? Porque de repente, o sea, hacemos y hacemos, pero no vamos o no tenemos destinado como un objetivo o una dirección o una meta establecida. Entonces, por eso les mencionaba, con ayuda de una administración por objetivo, donde establecemos responsables y el tiempo en el que nos tienen que entregar esa tarea o el tiempo en el que tenemos que tener ya realizada esa tarea, vamos monitoreando correctamente esos planes estratégicos que queremos implementar. En este sentido, por ejemplo, la parte de la planeación estratégica la podemos ver como una herramienta fundamental, diría yo, para la toma de decisiones en el interior de cualquiera de nuestras organizaciones aquí presentes. En cualquier organización es fundamental una planeación estratégica. Siempre yo de repente comento en los cursos o a mis alumnos, ¿qué es más fácil o cómo podrías realmente que sí se te haga o que sí se logre lo que tú quieres hacer? Si lo haces bajo unas estrategias o nada más vas viviendo el día al día. No, pues por supuesto, el hacerlo con base en estrategias, pues es más seguro que logras ese cumplimiento de objetivos, ¿no? O el logro de metas. Y mejor aún, un mejor aprovechamiento de esos recursos, porque ya lo tienes presupuestado, porque ya lo tienes asignado.
porque ya sabes y tienes la dirección de hacia dónde conducirnos, ¿no? Ahora, para esta parte de estas pymes que me mencionas o esta parte de las empresas, de cualquiera uno de los giros, y tú poder implementar o verte en la necesidad de implementar estrategias, un plan estratégico de negocio, una planeación estratégica, es súper importante no, no perdernos de la misión que tenemos como empresa y la visión que tenemos dentro de la empresa o organización. Eso es súper importante, porque partiendo de ello y de los objetivos generales que traemos en cada una de nuestras empresas, partiendo y considerando misión, visión y objetivos, por supuesto, ahora sí, haz la estrategia, haz la correcta planeación. De repente, ok, quiero llegar y vender en el extranjero. A ver, espérate. ¿Y la misión y visión están enfocadas a esto? O realmente estamos como que disparándonos de lo que estamos queriendo o proyectando cuando nuestra misión y visión no va por ahí. ¿Sí me explico? Entonces es súper importante tener mapeado esa misión, esa visión y los objetivos generales. Para partir de ahí, implementa esa planeación estratégica. Esa planeación, esa estrategia que te va a hacer ese plan estratégico de negocio, te va a hacer lograr esa ventaja competitiva, que tu empresa sea la mejor del gremio donde estás, que nadie de nosotros más prestemos ese servicio con la calidad o con el extra, el valor agregado. Ahí entraría la parte de teoría de valor, donde de repente escuchamos teoría de valor y entonces pensamos que de repente es business to business, ¿no? Pero no, la parte de teoría de valor va enfocado a darle valor, ese adicional que tu producto, que tu servicio tiene, que el resto de nosotros no. Y eso ya lo lograste, por supuesto, porque hiciste una planeación estratégica de todos y cada uno de tus recursos, porque planeaste e hiciste buen direccionamiento de estos recursos, no nada más a ver qué pasa el día de hoy, no va por ahí. Ahora, una vez que tienes la parte de tu planeación estratégica, las áreas las tienes plenamente identificadas y ya los recursos que asignaste a cada una de ellas, es súper importante permear a todo tu personal del objetivo, de la misión y visión que tenemos. Y yo les digo, es ponernos la camiseta. No nada más es que yo, área administrativa, financiera o el área de gestión lo sepa. No, tengo que permearlo a ustedes, tengo que convidarlo y compartirlo con ustedes para que realmente todos seamos un equipo y facilitemos esta parte del logro de metas, el logro de objetivos. Y eso regularmente lo vas gestionando en cada una de las áreas de acuerdo a los niveles jerárquicos que manejes en tu empresa. Por mínimo que sea, hay departamentos, por mínimo que sea, hay mínimo de niveles jerárquicos. Entonces es súper importante estar gestionando. Ahora, una vez que planeas, no nada más es, ay, padrísimo, ya planeamos y se ve que va a funcionar. No, nuestra tarea es estarla día con día gestionando. Menciono yo mucho esa parte del mejoramiento continuo. Hoy logramos esto, hoy martes 10 de agosto logramos esto, mañana miércoles 11, ¿qué vamos a lograr? Tenemos que ser mejores que ayer martes. Entonces es esta parte de estar en el camino, en un constante gestionando que eso que planeaste realmente se esté ejecutando. Para, si no, entonces empezar con los planes de acción preventivos y o correctivos, pero en buen momento, Alicia, porque de repente lo dejamos a lo mejor hasta a medio año o hasta de repente me siento con ustedes en octubre, agosto, a ver qué pasó y desde enero veníamos mal. Entonces, por eso es súper importante el día con día estar gestionando toda la parte de nuestra información. Yo menciono, ¿no? Vayámonos a la cama, vayámonos a dormir súper tranquilos, sabiendo realmente cómo está mi estado de resultados, cómo está mi estado de situación financiera, cómo está mi flujo de efectivo, cómo está mi saldo de bancos, qué partidas se quedaron. De repente estábamos, creo yo, como mal encausados y decimos hasta que cierre el mes y luego todavía 10 días más o 5 días después de que cerramos, entregamos información financiera. Pero digo, ¿pero por qué pasa esto? No es posible. Yo digo, información financiera tiene que estar al día. O sea, cada día irte sabiendo las cifras. ¿Por qué? Para tomar decisiones y no esperarte a que cierre el mes y más 5 días más para ver tu información financiera. Entonces, por eso creo es súper importante y vital la parte de una estrategia
un plan estratégico de negocio acompañado de una planeación estratégica. Hace Sí. rato yo les mencionaba ahí, Alicia, dice elaboración, desarrollo de los planes, de los distintos planes operativos. Pero para ello tú te vales mucho de dice ahí, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Y como ello, entonces dice, bueno, a ver, tengo demasiado trabajo, diría la planeación estratégica, ¿no? Bueno, a ver, espérate, yo tengo que hacer todo, diría la planeación estratégica, y entonces para ello existe también una herramienta tan importantísima que es el famoso presupuesto. Porque de repente es bueno, y a ver, espérate, ¿cómo nos movemos en esta parte del presupuesto? O de repente les pregunto, ¿no? Al cliente o a las empresas, si tienes presupuesto, lo empezamos a dudar, sí, como que sí o como que no. Pero realmente, o sea, a ver, partamos de lo que es un presupuesto. Oye, Sabiendo que, Ana Laura. dime. Oye, Ana Laura, si me permites la interrupción antes de que entremos con el presupuesto, fíjate que ya tenemos Claro. algunas preguntas Sí, y dime. quisiera comentarlas contigo para que vayamos desahogando este tema, ¿vale? Sí. Pero fíjate que antes de entrar con las preguntas que nos están diciendo aquí en nuestro auditorio, mira, Ana Laura, tú cuando empezamos esta charla, comentaste que pues como empresario vives el día a día, ¿no? Ay, esto y lo otro, y a aprender, y vámonos, o sea, el día a día, ¿no? Sí. Y te olvidas, porque ni siquiera sabes que hay un tema, un renglón, un conocimiento que dice por ahí que debes de hacer una planeación estratégica, ¿verdad? Sí. Y creo yo que eso le sucede mucho a la pyme, ¿sí? Y la pyme, pues es la que mayormente pues mueve la economía del país. O sea, estamos hablando que más del 90% de la empresa en México es pyme. Y si la pyme está justamente con esta situación, que no le damos la importancia a lo que es una planeación estratégica, por lo que tú quieras, por lo que está, básicamente porque estamos el día a día. Sí. ¿Qué hacemos? Tendríamos que asignarle un renglón al presupuesto para contratar un especialista en la planeación estratégica. ¿Quién hace la planeación estratégica? ¿Cómo se come, pues, no? Porque sí sabemos que todo parte de una visión, misión y objetivos. Y a lo mejor todas las pymes los tenemos, y lo tenemos en nuestra página y lo tenemos colgado ahí cuando teníamos oficinas, ¿sí? Pero el día a día la realidad es otra, nada más. La realidad de la pyme es otra completamente diferente, ¿sí? Porque te digo, andamos al día y el presupuesto y la planeación, ¿dónde? ¿Cómo? Y a lo mejor justamente es una parte muy crítica que a la pyme nos está faltando, nos está fallando. ¿Cómo hacemos para darnos este tiempo? ¿Cómo hacemos para hacer un parteaguas y decir ya, hasta aquí, vamos a empezar y hacer una planeación estratégica? ¿Es costoso? ¿Con quién se hace? ¿Yo lo puedo hacer? ¿Qué hago? Regularmente o dando respuesta a esta parte, que era un poquito de lo que yo les mencionaba. Ya, por ejemplo, creamos la parte, si me enfoco en exclusivo a la parte de pymes, ok, ya creamos la pyme, ya puede ser que es con fondos propios o a lo mejor hasta financiados, ¿no? Por una institución bancaria o por un tercero. Pero entonces, ok, ya tenemos los recursos, estamos operando relativamente correcto y como decimos, vamos sacando la operación día con día y creo que vamos bien. Y si de repente me cuestionas o me dices, bueno, ¿y quién hace toda esta parte? Hay ocasiones que, por ejemplo, en una pyme no tenemos como a lo mejor de repente ni elaborado un organigrama. Entonces partimos de ahí esa parte, ¿no? De a ver, Pavel, ¿cuáles son tus funciones? A ver, Alicia, ¿cuáles son tus funciones? Erika, ¿cuáles son tus funciones? Ana, ¿cuáles son tus funciones? Con base en eso, cada uno vamos a tener tareas asignadas. Y así como tenemos tareas asignadas, también tenemos que tener recursos destinados para poder cumplir esas tareas. La parte de la pyme, y eso regularmente lo hacemos en la parte de la administración, en la parte de finanzas, en la parte a lo mejor, si no tienes el área de finanzas y solamente dices, bueno, yo tengo el área administrativa, ok, entonces el área administrativa sería la encargada de juntarse con todas y cada una de las áreas, o a lo mejor si no hay áreas, cada uno de nosotros 4 que conformamos la pyme, para ver cuáles van a ser nuestras tareas, cuál es el objetivo, si tenemos la misión y la visión ya definidos, los objetivos, a dónde queremos llegar, perfecto, qué recursos son los que tenemos. Y entonces empezar a analizar, Alicia,
¿qué es con lo que cuentas? Porque de repente puedo decirte, yo tengo una capacidad instalada de 300 unidades y de repente ya a lo mejor tú tienes la capacidad de 300 unidades y yo te digo, como miembro de tu pyme, te digo, ok, tengo un presupuesto de ventas de 1000 unidades. Espérate, Ana, estás pero si volada de más de 700 unidades o por 700 unidades. ¿Por qué? Porque solo hay capacidad para 300 unidades. ¿Sí me explico? La capacidad instalada utilizándola al máximo aprovechamiento o en pleno empleo de recursos, así se le llama, en pleno empleo de recursos, te da para 300 unidades. Las otras 700, ¿de dónde? Entonces, es de esa parte, Alicia, del sentarte con tu gente, ver qué es los recursos que tienes, porque a lo mejor sí, como dices, ¿no? Está padrísima la misión y visión ahí plasmada en un cuadro y está enmarcada, pero realmente ponte la camiseta de ello. ¿Qué objetivos tienes ahora, hoy en día? Por ejemplo, ante todo lo que nos estamos enfrentando, de repente íbamos bien al día a día y yo le digo a los clientes, ¿cómo vamos? Y dicen, no, pues vamos bien, porque en un consolidado de información veíamos que padrísimo, sin ver qué empresas, si ya teníamos, si ya lo vemos por empresa por empresa, yo de repente hoy en día digo, bueno, a ver, y de todas estas, ¿cuál es la empresa más afectada? ¿Cuál se vio más afectada ante la situación que estamos forzando? ¿Cuál era la más rentable? ¿Cuál se encuentra en punto de equilibrio? ¿Cuál es tu margen de contribución, Alicia, de la empresa Z? ¿Y la Y cómo está? ¿Cuál está sobrecosteando? ¿Cuál está subcosteando los productos? Entonces ya te metes a análisis, Alicia, de repente, como que no le dábamos importancia o la importancia de vida. ¿Sí me explico? Porque tú veías a lo mejor en cifras una utilidad, perfecto, 100,000 y dices, ok, vamos ganando utilidad. Y luego ve, por ejemplo, te vales de herramientas como un análisis de un punto de equilibrio. De repente, si un punto de equilibrio en análisis financiero era en 25,000 unidades, donde un punto de equilibrio, considerando que es un punto donde no pierdes ni ganas, dice, bueno, sí, pero ¿eso qué quiere decir? Pues que el ingreso es total, es igual al total de tus gastos. Oye, ¿qué gastos? Pues los fijos y los variables. Entonces, una vez que mapeamos esa parte de ingresos, costos fijos, costos variables, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la capacidad que tienes? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? De repente solo tengo 3 maquinarias, Alicia. Y yo ahorita tú me estás metiendo producción como si tuviera 6 maquinarias, ¿no, Ana? Entonces, por eso tenemos, yo digo, a ver, aterriza realmente cuáles son los recursos que en este momento o ante esta situación son con los que contamos. Y a partir de ello empieza a planear. Pero sí es súper importante, Alicia, darnos ese tiempo, porque si no, entonces vamos al día a día. Y regularmente esta parte la hace la parte de los contadores, la hace la parte de un financiero, la hace la parte de un administrador, pero por supuesto acompañado, yo siempre digo, de las cabezas de cada área, probablemente de la cabeza de marketing, de la cabeza de producción, de la cabeza de ventas. ¿Sí me explico? Yo sola tengo que finalmente que permearme de toda la información de la empresa. Por eso ahorita que veamos las etapas del presupuesto, hay una de preiniciación, o sea, conoce a la empresa, porque probablemente yo le puedo decir a Pavel, vende 100 pantalones. Y dice Pavel, a ver, espérame, ¿cómo quieres 100 pantalones en este mes si ahorita el mercado se maneja de esta manera? Si ahorita la venta bajó nada más a 30 pantalones para venir todavía sosteniendo las unidades a vender, no estamos llegándole ni a 50 unidades y quieres que venda 100. Pero si yo no me comunico con Pavel, que es de ventas, pues yo puedo destinar que presupuesto 100 sin conocer realmente la operación, ¿no? Por eso es súper importante realmente que cada una de las cabezas de área, así seamos los 4 de la pyme, o 3 de la pyme, o 2 de la pyme, realmente, a ver, los recursos, la misión, la visión que tenemos, y entonces a partir de ahí empieza a planear. Yo es lo que podría decirles, ¿no? Ahora decimos, precisamente por lo que me comentas, las pymes tienen gran peso en la economía de nuestro país. Hace rato mencionaba yo el gran porcentaje que abarcan del Producto Interno Bruto, todo lo que inyectan, ¿no? Pero precisamente por eso ya hay muchísima parte de asesoramiento. Antes, la parte de la banca de desarrollo, los bancos comerciales nos daban luz verde con el financiamiento, probablemente. Y hoy en día, aparte de una auditoría que probablemente te puedan hacer, te dan asesorías para el correcto manejo de tus recursos. Porque ¿qué era lo que pasaba? Y por eso muchísimas
liquidaron o muchísimas tronaron, podríamos decir. Pues así veíamos que estaba dejando la pyme, entonces llegabas tú, Alicia, yo necesito para esto, llegaba yo y decía, yo también necesito para esto, llega Pavel y dice, ¿sabes qué? Hay que arreglar también mi carro. Entonces todo el mundo agarrábamos de la pyme y cuando decía Erika, oye, hay que pagarle al proveedor, no hay dinero, oye, no hay flujos, hay que volver a pedir otro financiamiento. Y a lo mejor digo, de repente nada más surfeamos, ¿no? Porque, ok, pedimos el financiamiento y ya libramos el pago de los intereses. Pero el pedir un financiamiento, ¿qué conlleva? Pues que vuelvas a otra vez a verte en un costo fijo. Y un costo fijo de pago de intereses, porque vendas o no vendas, produzcas o no produzcas, eres acreedor y eres partícipe de estar pagando intereses, ¿estamos? Claro, Entonces, por eso claro. es súper importante el planear todo esto, no nada más es ir surfeando, les digo yo, ya libré, ya le pagué al proveedor, ya la libré, ya pagué nómina, ya la libré, pagué impuestos. No, hay que planear correctamente tus recursos, ¿no? Hacer un correcto flujo, les digo yo, ¿han hecho flujos de efectivo? Y dicen, no, por supuesto que sí, recibimos una quincena o hemos recibido un ingreso o aún así que nos den dinero nuestros papás cuando somos estudiantes, haces un flujo de efectivo, tanto de entradas menos tanto de salidas, entradas menos salidas, así tan simple, y te va a quedar un resultado. Ese resultado te da para seguir y ver en qué más inviertes, hablando de empresa, o estás viendo que estás en números rojos y entonces pides un financiamiento o cuál va a ser tu plan de acción, cuál es tu estrategia a seguir para realmente seguir con la parte operativa, ¿no? Hay que cuidar también muchísimo, Alicia, esa parte de las políticas de crédito y cobranza, ¿no? Sí, está complicadito el tema, Ana Laura. Sobre todo te comento, pues, para la pyme, ¿no? ¿Qué opina Pavel? A ver que nos comente. Ya lo traemos aquí. A ver, Pavel, si nos puedes ahí escribir tus comentarios. Muy bien. Bueno, mira, nos está comentando Miguel Ángel López Pérez, maestro. Para planeación fiscal, ¿puedes llegar a manejar un presupuesto de pago o coeficiente fiscal? Sí, por supuesto que sí. Haces una estrategia fiscal, haces un presupuesto fiscal, haces unas como ponderaciones, Miguel, que probablemente no te puedo decir y te lo digo, un presupuesto no es que ya hago el presupuesto y es la ley y eso tiene que ser, no, no va por ahí, pero sí ya te da la pauta a por dónde irte, Miguel, aproximadamente tanto de intereses, aproximadamente tanto de coeficiente, porque es un presupuesto, es solo una herramienta. Dentro de esta parte, no le llamo yo desventajas, ¿no? Sino una de las limitantes del presupuesto es que solo es un estimado, no es que a fuerza tenga que ser. Para eso regularmente Miguel y el resto nos movemos bajo un presupuesto que se llama flexible, ¿no? Donde si yo le decía hace rato, y bueno, y estoy Pavel, porque es a quien veo aquí el nombre, ¿no? Y regularmente me muevo Claro, por mucho eso con los aquí no nombres, estamos. Pavel. Pero por ejemplo, yo decía 100 pantalones, ¿no? Presupuestado 100. Y ya luego, ya Pavel le presupuestamos 100 y luego, quieren 10 unidades más y ya no te las vendo porque el presupuesto dice que solamente te vendía 100. No, no va por ahí, sino tenemos que ser flexibles, ¿no? Flexibles. Y esa parte ya nada más en concreto, Miguel, me parece que preguntaste, sí hay un plan estratégico que se le llama la parte de estrategias fiscales, sí puedes hacer un presupuesto para tú saberte cómo conducir y cómo ir destinando la parte de los recursos, hasta estratégicamente la parte de la emisión de las facturas, la parte de tus ventas, la parte de los egresos que estás teniendo, tus deducciones, tus costos fijos y variables que día con día o mes a mes vas teniendo, Miguel. Muy bien. Fíjate que mismo Miguel nos pregunta, ¿cómo planear costos en despachos contables o bien en empresas de servicios? Ok, la parte de los costos y de repente dices, oye, en una de servicios, pues un despacho contable, pues vuelve a la parte de que prestas un servicio. Y entonces, creo que otra vez serás Miguel. Lo que haces, Miguel, es empezar a mapear tu información por centro de costos, hasta por mínimo que sea Miguel. Papelería, abres a lo mejor papelería, ¿no? El primer centro de costos. ¿Y de papelería qué es? Hojas, toner, la parte a lo mejor hasta de engrapadoras, calculadoras, la parte de la luz, la parte del agua que estás teniendo. Entonces empiezas a gestionar, Miguel, tu información por centro de costos. No nada más que diga gastos, luz, agua, o de repente ni siquiera eso, dicen gastos, todo lo del despacho ahí en gastos. O en la parte de los servicios, todo lo tienen ahí.
Pero es súper importante hasta los sueldos, Miguel, la nómina que pagas en el despacho, los ingresos que estás teniendo en el despacho, los tengas mapeados, pero no nada más por ingreso, sino tengas, ok, ingreso de Marbella S.A., ingreso de Cofide, ingreso de Pavel, ingreso por Ana, ¿sí me explico? Para tú saber entonces ya con base en eso, cuál de esos clientes es el más rentable para ti, Miguel. Dentro de la parte de los gastos, empiezas a mapear, ¿ok? El costo de luz, el costo de la nómina, el costo del agua, el costo de la papelería, el costo a lo mejor hasta de la renta donde están ustedes teniendo o están prestando el servicio, el costo del software que rentan ustedes para ejecutar la parte o llevar los controles de la contabilidad financiera. Todo eso finalmente son costos y por mínimos que sean, Miguel, los tienes que estar mapeando para poder sacar un buen, digo yo, sacar una buena tasa de asignación que con tu ganancia, Miguel, le puedas dar una correcta cuota al cliente, ¿no? O un correcto presupuesto al cliente. De repente te dicen, oye, Miguel, ¿cuánto me cobras por a lo mejor a implementarme un presupuesto? Ah, ok, ¿qué conllevaría? Y con base en eso haces una buena asignación de esas tarifas, ¿no? De esas cuotas que cobrarías, de esa iguala. Pero yo lo que te aconsejaría es empieza a mapear tu información, Miguel, por centro de costos. Empieza a tener o asignar un presupuesto. De repente, porque ahorita yo tocaba y ahí hicimos como un stand-by, pero ¿qué es un presupuesto? Yo les digo, pues es tus planes o tus cursos de acción, lo que quieres hacer, expresados solamente, o ahora sí exprésalos en términos monetarios y o en términos cuantitativos. Porque de repente digo, bueno, fiesta, y empiezo a enlistar todo lo de la fiesta. Bueno, sí, pero ahora plásmalo ya en dinero, ¿no? En términos cuantitativos, en términos monetarios. Eso es el presupuesto. Expresar tus planes o tus cursos de acción en términos monetarios y o cuantitativos. Para un periodo determinado de tiempo. Es súper importante esa parte, Miguel. Si tú asignas un presupuesto para el despacho de tanto en papelería y de repente a lo mejor dices 300 pesos de papelería en el primer trimestre. Ok, el tú presupuestar 300 de papelería y gestionarlo y de repente dices, bueno, a ver, ya se fue a 500, ¿por qué? Si el presupuesto era de 300, inmediatamente prendes foco rojo. O también te prende foco rojo el que digas 200, no es que, ay, ya me ahorraron 100, no. Porque cuando uno asigna un presupuesto, Miguel, Alicia y el resto, lo asignas porque ya estudiaste el área, ya estudiaste tus recursos, las tareas que íbamos a hacer cada uno de nosotros y por eso dijiste que 300. El tener arriba de 300 o abajo de 300 a nivel presupuesto, en ambos casos te prende foco rojo. Porque ¿qué se hizo de más o qué se dejó de hacer, Alicia, que no está con base en el presupuesto? No es de que me aplaudan y, ay, me ahorraste 100, Ana, dice 200, no. ¿Qué se dejó de hacer de lo que tenías asignado para el presupuesto que nada más ocupaste 200? Y entonces regularmente por eso se tiene que estar gestionando este presupuesto, Alicia, donde el presupuesto no nada más es, ya lo hicimos, qué padre, ya se va a jalar solo, no. Lo tenemos que accionar todas y cada una de las áreas asignadas, que tenemos asignadas presupuesto. ¿Y cómo lo gestionas? De la manera más sencilla, haciendo un comparativo de lo presupuestado versus lo real. Siempre hay que estar gestionando esta parte, tanto de presupuesto, tanto de real. Real presupuesto, real presupuesto. Y qué padrísimo, digo yo, fuera, o qué aburrido también, porque entonces no habría tanto trabajo, donde entonces yo presupuesté 300, realmente fueron 300. No, hay ocasiones, a ver, 300 y 250. ¿Por qué? Y a esa diferencia se le llama variación del presupuesto, ¿no? O desviación del presupuesto. No hay una regla que yo les diga, ok, el 30% de desviación es válido, el 20% es válido. No, va a depender del tamaño de tu empresa, de dónde o en qué cuenta estás teniendo la desviación para que empiece tú ahí a causarte impacto. ¿Sí me explico? Empiezas a analizar el presupuesto y las desviaciones del presupuesto. Probablemente para ti 10 pesos no es nada, para mí lo es todo. Entonces, por eso, dependiendo del giro y del tamaño de la empresa, tienes que ir mapeando esta parte del presupuesto y esta parte de los costos. Los costos los gestionas, Miguel, antes habías preguntado, un costo estandarizado contra un costo real. Y vuelves estándar real.
Eso es hablando de costos. Hablando del presupuesto es presupuesto versus real. Y empiezas a obtener serie de variaciones o desviaciones, pero es súper importante gestionarlo. Si no, Alicia, pues creemos que vamos cumpliendo el presupuesto y me puedes decir, ¿cómo vamos, Ana? Y yo con que te diga, vamos bien. Vamos bien. Y cuando te sientas a ver cifras realmente, ni tan bien, Alicia, porque ya estás en números rojos, porque te está comiendo la parte, ya nada más estás trabajando para pagar toda la parte de salidas de efectivo presupuestadas. ¿Sí me explico? Para ello ya, por ejemplo, ya habría que meternos un poco más, pero hasta para esta parte del presupuesto proyectas los famosos proyectos de inversión, ¿no? Donde haces unas corridas. Aún no has ejecutado nada. El presupuesto también aún no lo has hecho. Apenas estás haciendo es preventivo, estás haciendo tus planes en términos monetarios para con base en ello proyectar los recursos. Muy bien. Ana, si me permites otra pregunta. Sí. Cuauhtémoc Trejo nos comenta, doctora, buenas tardes, ¿cuál sería el horizonte seguro para la planeación sin que impacte de manera directa o indirecta el FODA? A ver, sin que lo impacte, ¿me dice? La pregunta es, ¿cuál sería el horizonte seguro para la planeación sin que impacte de manera directa o indirecta el FODA? Ok, pero para esta parte, bueno, a ver, cuando tú haces un presupuesto, y me voy a brincar un poquito aquí a esta, cuando haces un presupuesto, Cuauhtémoc, tú sí tienes que considerar toda esta parte del FODA, hablando de las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que tienes. Entonces, tú no las afectas, Cuauhtémoc, pero sí las tienes que considerar. Digo, para exprimirlas como al máximo, ¿sí me explico? Sacar el mayor provecho en este momento. ¿Cuál es tu FODA? Una vez que tienes el FODA, Cuauhtémoc, a partir de ahí, o bueno, si no a partir de ahí, tu FODA sí te da como la pauta para conocer el escenario o el esquema sobre el que pudieras hacer una planeación estratégica. Yo no podría es que la pregunta no sé si no la entendí correcta, pero no las puedes como separar, Cuauhtémoc. Sí, haciendo con base en un FODA, te ayuda como herramienta para poder proyectar esa planeación estratégica, conociendo esta parte de las fortalezas que tienes y debilidades que tienes en este momento como empresa, tus oportunidades y las amenazas que tienes. Me parece que alzó la mano Alicia. Sí, Cuauhtémoc Trejo levantó la mano. Cuauhtémoc, ¿será que nos pudieras comentar aquí por el chat? Bueno, vamos a esperar a ver qué nos comenta, ¿no? Pero sí va muy de la mano esta parte, Cuauhtémoc, que sí conoce tu FODA y con base en ello, entonces haces la parte de la planeación estratégica. Y la vas monitoreando, a ver, ya planeé esto, sigo con la parte de mis fortalezas, ya planeé esto, ya hice este plan estratégico de negocio, ¿cómo van las debilidades? ¿Las estoy pudiendo sobrellevar o me están comiendo en la parte de las debilidades? De la misma manera, esta parte de oportunidades y la parte de amenazas que pudiéramos tener. Muy bien. Fíjate que nos está comentando Fabián. Sí. Dice, la parte que considero compleja en un presupuesto es determinar el impacto de factores económicos internos y externos, o nacionales e internacionales. ¿Qué factores incluir? Ok. En la parte, por ejemplo, voy a hablar como de manera general para no adentrarme tanto en la parte financiera. Si metes mucho a la parte financiera, en la parte del análisis de un WACC, ¿no? Que no es otra cosa más que el costo de financiamiento. El WACC es el costo de financiamiento, entonces tendrías que considerar la parte de un costo de financiamiento para ver el costo de la deuda por un tercero y el costo por financiarte con tu patrimonio, con tu patrimonio, ¿no? Ese es el famoso WACC. Tienes que hacer un análisis de margen de contribución también, donde haces un análisis de los ingresos y de unos costos variables y unos costos fijos. Haces un análisis de toda la parte macroeconómica y microeconómica que te pudiera a ti impactar. ¿Cómo? El análisis probablemente si haces las operaciones con divisas de los diferentes tipos de cambio y haces hasta una ponderación, ¿no? De cómo podrían ir oscilando los diferentes tipos de cambio. Y dependiendo de la divisa.
A lo mejor hasta la parte del cómo cubrirte tendrías que considerar en esta parte del presupuesto, con un forward probablemente, haces la parte de un análisis de rentabilidad que te pudieran estar dando los bancos. Ya te estoy hablando de las tasas de descuento, de las tasas anuales efectivas, de una tasa de capital, de una TIR, que es la tasa interna de retorno, o de una TREMA, tasa de rendimiento mínima aceptable. Hay muchísimas herramientas ahí en esa parte, Alicia, de las que tenemos que valernos para nosotros hacer un correcto presupuesto, una correcta proyección de todas y cada una de nuestras cifras. Por ejemplo, haces hasta un análisis o una corrida, a ver, con la depreciación en línea recta, ¿qué pasaría? Con una depreciación acelerada, ¿qué te conviene más? ¿Sí me explico? Entonces, te vales de diferentes herramientas y tienes que ver el factor político, económico y social, como ahorita alguien lo comentaba, no me acuerdo si es Fabián, económico, político y social, viendo la parte macroeconómica y microeconómica, para tú considerar estos aspectos, los tipos de cambio, la parte a lo mejor de una inflación que pudieras estar manejando. Para eso debemos saber una correcta o tener conocimiento pleno de la política económica monetaria que se esté viviendo en ese momento. La parte arancelaria que pudiera impactarte, dependiendo de, porque probablemente a ti, Alicia, no te impactan los aranceles, a mí sí me impactan, y me impacta la parte a lo mejor de un pedimento, una retención que hay en la aduana, la parte a lo mejor hasta de los tratados o los acuerdos económicos que pudiéramos nosotros tener para nosotros importar y exportar la parte de la mercancía o materia prima que requerimos para la producción de nuestro producto o prestación del bien. Entonces, sí son muchísimos aspectos, una TIR, una TREMA, una tasa efectiva, los diferentes tipos de cambio, el análisis de un WACC, el análisis de un margen de contribución, el análisis de un punto de equilibrio, que son herramientas que a ti te dan la pauta para una correcta proyección o ejecución del presupuesto. Muy bien. La contador público Norma nos pregunta, ¿cómo puedo presupuestar el pago de la seguridad social si cada año aumenta cerca del 15% el salario mínimo? Ok, pero con base en eso, tú me estás dando ahí como un poco de la respuesta. Con base en lo que ya sabes, cómo se va moviendo, que era ahorita, o respondemos un poco también de la pregunta anterior, considerando factores históricos y las proyecciones que tú quieres hacer, ok, ¿cómo venimos moviéndonos? ¿Cómo viene incrementándose y en qué medida? ¿Sí me explico? Con base en eso podríamos ya hacer una proyección o una presupuestación de la parte de la carga social que me menciona. ¿Sí me explico? Entonces, precisamente con base en ese aumento que está viendo del salario mínimo, entonces, ok, haces unos cálculos, se le llama la parte de, ay, me fue ahorita el tecnicismo, simuladores, te vales de simuladores financieros para tú empezar a alimentarlos con la información y dices, bueno, en 3 años, un aumento del tanto por ciento, o al año siguiente un aumento del tanto por ciento. Haces ese aumento o haces esa ponderación sobre el salario mínimo y con base en eso pudieras empezar a calcular toda la parte de la ramificación o las ramas del seguro social para tener un ponderado de esa carga social, ¿no? Muy bien. Nos comenta Mario Alfredo Saldívar, ¿cómo se podría hacer un presupuesto sobre una empresa que está teniendo un crecimiento exponencial? Bravo, Mario, qué padre que tengas ese tipo de comentarios, que tengamos empresas en México que están creciendo exponencialmente. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese presupuesto? Ok, bueno, ahí tendríamos que entrar al detalle a qué se dedica esa parte de empresa, ¿sí me explico? Pero bueno. Pues ha de ser de las que no fueron afectadas por el COVID, sin todo lo contrario, ¿no? Ya te has de imaginar cuáles, ¿no? Bueno, El esa sector parte farmacéutico, entre otros, ¿no? toda esta parte del crecimiento, tú lo puedes proyectar con base en lo que estás teniendo ahorita y tienes que ver lo siguiente, Mario. También los productos próximos o nuevos que estás por sacar a lo mejor al mercado, la parte del crecimiento que estás teniendo, porque por ejemplo, pudiera ser, ahorita nada más tenemos aquí en México 3 empresas, con base en el crecimiento que estoy teniendo, proyecto o planeo abrir 3 más para el 2022. Entonces, considerando las cifras, cómo se vienen moviendo,
y viendo la parte de la estabilidad que pudieras tú estar manteniendo, porque tu producto ya está en una parte, hablando del ciclo de los productos, ves que va la parte del crecimiento, bueno, introducción, crecimiento, la parte de la madurez y luego el declive. Si tu producto ya está en la parte de la madurez, ahí como tal, y se está posicionando, entonces tienes que considerar, a ver, el producto que me está dando el máximo de ingresos, realmente todavía o por cuánto tiempo más se va a permanecer ahí. Ahora, no, pues por muchísimos años, ok, ¿cuáles son los gastos que me involucra el yo estar teniendo la operación que hoy en día estoy teniendo? Y eso lo haces con base en un análisis de cifras históricas. Ahora, con base en esto y lo que tú proyectas para un futuro, vas a poder hacer la presupuestación. Ahora, probablemente puedes decir, yo hace rato decía, bueno, nada más estoy vendiendo camisas y pantalones. Para el siguiente voy a pegarle a la parte de vestidos. ¿Cuál va a ser el mercado? Ya empiezas a proyectar y a presupuestar con un nuevo producto, cuál va a ser el nicho que le vas a estar pegando. ¿La operación la sacas tú a flote solo, Mario, o tendrías que pedir recursos de un tercero? Hacer la proyección de pedir tantos millones de pesos, ¿me conviene más en banca de desarrollo o me conviene más en banca comercial? ¿Y cuál sería el costo de financiamiento al que yo sería acreedor? Y todo eso ya es como en un futuro, de yo pedir, hace rato dije, de yo tener estimo tanto en ventas, y son estimo, no que hayan sido ya ventas reales. Entonces, con base en el comportamiento que has venido teniendo y la proyección que esperas en un futuro, o nada más abrir la siguiente, una empresa más, o con las que tienes, Mario, pero abrir un nuevo producto o ofertar o nuevas promociones de mercadotecnia que pudieras tener. Todo eso son aspectos que podrías considerar para proyectarte ahorita que estás creciendo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que podrías hacer, Alicia, o quien nos está preguntando ahí, considerar tus cifras históricas y con base en ello proyectar en un futuro qué pretendes, cuál es tu objetivo para el 2022. Regularmente, por ejemplo, nosotros o toda la parte de las empresas que nos movemos con un presupuesto, les hablo que agosto, octubre, estoy cerrando ya el presupuesto para el 2022. No hago el presupuesto hasta diciembre, Alicia. Se tiene que hacer con anticipación. Yo por eso digo, agosto, octubre, estás ya cerrando el presupuesto 2022. Entonces, todo eso es con previsión, con planeación. Muy bien. Nos comenta José Carlos, una entidad que apenas inició operaciones, ¿cómo puede iniciar sus presupuestos? Ok. Ahí hablaríamos un poquito de la parte que mencionaba yo de las pymes, con lo que arrancas. ¿Qué es lo que tienes? Ahora, por ejemplo, hay ocasiones que en la parte del presupuesto, bueno, primero tendrías que hacer como un proyecto de inversión. Y luego, bueno, ya arrancaste, y si ya estás en la parte de la empresa, para quien nos está preguntando, ¿cuáles son los recursos que tienes en este momento? ¿Cuáles son, si no departamentos, con qué personal cuentas? ¿Cuáles van a ser tus costos de nómina? ¿Cuáles son tus costos de financiamiento? ¿Cuáles tus costos de renta? ¿Cuáles son toda la parte de hacer un listado de esos costos fijos y de esos costos variables que estás teniendo? Probablemente no vas a arrancar con un presupuesto maestro, ¿no? Porque un presupuesto maestro, por ejemplo, sí ya involucra toda la parte operativa de la organización, ¿no? Los planes operativos y financieros. Eso es un presupuesto maestro. Pero si apenas, como menciona, va arrancando, ok, ¿cuáles son los recursos con los que tienes? Estos son los recursos. ¿Cuál es el objetivo? Ah, ok, este es tu objetivo, estos son los recursos. ¿Qué pretendes hacer? ¿Cómo los vamos a ir planeando? Y entonces probablemente no tienes ni un organigrama, ni todas las áreas o departamentos abiertos, pero somos 4 personas o somos las 3 personas. ¿Qué recursos tienes? Sí echarle lápiz, digo yo, sí echarlo con lápiz y hacerlo así en papel. ¿Qué recursos tienes? ¿Cómo presupuestas? ¿Cómo proyectas gastar o destinar estos recursos? Si nada más tienes de ingresos 1000 y de gastos nada más tienes 700, ok, y los 300 que te quedan, ¿qué pretendes hacer con ellos? ¿Sí me explico? Ir haciendo o echando lápiz, digo yo, de los recursos que tienes y el cómo los vas a ir destinando. ¿Cuánto vas ganando día con día? Puedes llevar un récord, puedes llevar una minuta de cuánto va ingresándote diario y cuáles son los gastos que se te están generando.
de esos gastos, ¿cuáles puedes optimizar? No que los elimines, pero de esos gastos, ¿cuáles puedes optimizar? Si tú o ustedes echan lápiz así por mínimo que sea, de repente tú te das cuenta que hay operaciones que no generan valor a la empresa, Alicia, y ahí están generándote un costo. Y cuando te sientas y realmente, a ver, esta operación, ¿qué? O a esta persona, ¿por qué la tenemos o qué actividades hace? ¿Qué aporta? ¿Qué valor ¿Qué aporta a la aporta? empresa? Uh-huh. Se le llama dentro de toda esta parte el valor agregado. Y cuando ya uno se da cuenta, a ver, tienes actividades que no te están generando valor, pero el que no te generen valor, te aviso que sí te generan un costo, el que las tengas ahí. Entonces, siempre hay que tener mapeadas también esa parte de las actividades, para quien preguntaba, qué actividades realmente te generan valor y qué actividades no. Y las que no, se tienen que eliminar. Si no las puedes eliminar del todo, sí gestiónalas y no las sueltes, porque en ocasiones te generan gran cantidad de costo o gasto. Ahí viene esa parte entonces que sí, digo, es sentarnos y como decías, independientemente de la misión y visión que traemos, sí es como ver los ingresos que tienes, cuánto estás creciendo, cuál es el objetivo o qué vas a hacer con este dinero que tenemos extra. Quien está creciendo y nos mencionaba, ok, no es meterlo al colchón, no. ¿Qué vamos a hacer con esto que estamos generando y que estamos viendo que nos está haciendo muy rentable el negocio? O estoy arrancando, ok, solo cuento con estos recursos, ¿qué puedo hacer? Y dónde y gestiona cada una de tus actividades y de tu personal, gestiónalo. Y empiezas a ver, ¿me conviene contratar un seguro en este momento o no me conviene? Aprende esta parte de la negociación. El negociar, el saber negociar es algo súper importante. Y no nada más es negociar con el cliente, es con el proveedor, negociar con los empleados, aprende a negociar con los proveedores. Probablemente también tu local ahorita que arrancas, no requieras el gran local y puedes adaptarte a un local pequeño o hasta a veces en nuestros propios, de repente cuando arrancamos, en la bodega que tenía este inversionista podemos arrancar y no necesariamente irnos a grandes ligas cuando vamos arrancando, ¿no? Probablemente en un software o en un ERP que la licencia es en dólares, la capacitación no, probablemente un software más económico y que en este momento te da la información y te permite cubrir las necesidades que tienes en este momento. Y ya estás haciendo estrategia y ya estás haciendo un presupuesto. En la parte hasta de los financiamientos, ¿dónde te conviene pedirlo? ¿Te conviene pedirlo ahí? ¿Te conviene financieramente protegerte? Porque hay ocasiones que nada más pedimos y no nos protegemos. O hay ocasiones, por ejemplo, no te conviene, Alicia, pedir el financiamiento con un banco comercial, te conviene a lo mejor con una banca de desarrollo como un Bancomex o a lo mejor como una Secretaría de Economía, y donde la asesoría y hasta te apapachan más que acá. Entonces, todo eso lo tienes que ver y planear correctamente, Alicia. Muy bien, Ana. Bueno, dentro, pero voy a mencionar nada más así tantitito. Dentro, por ejemplo, de toda la parte de los presupuestos, sí tienes que mapear todas las áreas, por ejemplo, de ventas, de producción, materiales, mano de obra, indirectos, costos de producción, gastos operativos, la parte del presupuesto de inversiones, o también se le conoce como un presupuesto de capitales, presupuesto de capital. Y finalmente todo lo vas a ver aterrizado, todos estos presupuestos de los que estamos platicando, los ven ustedes aterrizados en los estados financieros, ¿no? Estados financieros presupuestados. Muy bien. Ana, pues, ¿qué te parece que nos comentes cuáles son las etapas de la elaboración del presupuesto? Hace rato ya les decía, sí lleva unas etapas, o Cuauhtémoc, cuando Cuauhtémoc mencionó de la parte del FODA, sí tienen como que empaparse de la misión, visión, de la parte de los objetivos, de la parte de tu FODA, y todo eso es en una etapa de preiniciación, ¿no? El conocer a la empresa, para partir de ahí, entonces, elaborar el presupuesto. Una vez, Alicia, que lo tenemos elaborado el presupuesto, entonces hay que ejecutarlo, no dejarlo en stand-by, hay que ejecutarlo. Y una vez que lo estamos ejecutando y cada una de las áreas con base en el presupuesto asignado, hay que tener un control presupuestal. Un control presupuestal donde tú finalmente, a ver, si se está cumpliendo el presupuesto o no, si se está logrando el presupuesto o no.
o estamos por arriba o por abajo de presupuesto. Lo tienes que estar gestionando y ver que el control presupuestal habla de el estar monitoreando lo presupuestado contra lo real y obtener esas desviaciones. Y no nada más es obtengo las desviaciones o variaciones, como lo quieran llamar, es qué te causó esa desviación, las causas de la desviación, para meter las medidas preventivas y o correctivas. Va a depender de la magnitud o el tamaño de la empresa el que puedas revisar o gestionar el presupuesto de manera mensual, de manera bimestral o hasta trimestral. Nunca lo dejes a final de año o a medio año porque ya cosas que pudiste haber corregido, pues ya se fue la oportunidad, ¿no? Y luego viene una etapa de evaluación, donde realmente, a ver, el presupuesto 2021 nos funcionó o en dónde fallamos, Alicia. ¿Qué es lo que tenemos que corregir para el 2022? ¿Qué sí fue viable y qué no fue viable? ¿Qué estrategia que hizo tu departamento no sirvió? ¿Y qué estrategia que ejecutaste, Mario, sí sirvió? ¿Sí me explicó? Pero ahí, por ejemplo, tenemos que establecer estándares, los controles y ver qué sí nos está funcionando del presupuesto y qué tenemos que eliminar del presupuesto. Probablemente le habíamos asignado mucho a un área y realmente no era para tanto que le hubiéramos asignado presupuesto, ¿no? Y todo eso lo haces con base en la etapa de control y evaluación. Pero es esto, preiniciación, elaboración, ejecutas, lo controlas y evalúas para el siguiente presupuesto. Regularmente, y creo que les ponía yo ahí en una de las diapositivas, regularmente esta parte del presupuesto se hace con base en un periodo, en el mismo periodo fiscal. Regularmente coincide tu presupuesto con el periodo fiscal de la empresa. Y lo puedes gestionar de manera mensual, bimestral o trimestral. ¿Cuál es más recomendable? ¿Mensualmente? Depende del tamaño de la empresa. Depende del tamaño de la empresa y el cómo veas tú. Probablemente tú dices, bueno, al siguiente mes nos vemos para que tú estés gestionando. Una vez que los ves que ya están arrancando y va fluyendo correcto tu presupuesto, lo podrías hacer de manera bimestral o trimestral. Quienes vamos arrancando pudiera ser lo recomendable mensual. Muy bien. Ana Laura, pues casi llegamos al final de nuestra sesión y bueno, quisiéramos, a ver si te pedimos por favor si nos puedes compartir el material, si se pudiera, por favor, aquí nos lo están solicitando. Sí. Si me lo puedes compartir por aquí por el chat. Que todo esto es parte de lo que podremos ver ya más a fondo en una parte de que vamos a tener en uno de nuestros cursos. Y así todo eso lo vamos a profundizar muchísimo. Y en lo que nos estás compartiendo, Ana Laura, sí. No sé si nos pudieras hacer alguna recomendación antes de que nos vayamos. En esta parte, por ejemplo, en esta parte denme oportunidad, ¿eh? Quiero que seas multifuncional. Ya está, ya se fue la presentación, se llama Foro Cofide, ya se está cargando. Y bueno. Lo que yo podría recomendarles es que realmente esté pequeña, sea pyme, apenas arrancamos, apenas esté en la parte de proyectos, sí muevan todo a la parte de sus recursos con base en una herramienta de presupuesto, con base en una herramienta de estrategias o con base en estrategias. El que ustedes trabajen con estrategia y un presupuesto, por supuesto que los va a llevar más fácil al logro de sus objetivos. Ya el ejecutarlo, y le digo yo, la parte de hacerlo, que es así como muy interesante, ya lo podrían ver en esta parte del curso que menciona la licenciada Alicia. Ahí sí lo van a poder hacer, van a aprender a hacerlo. Pero también es súper importante te pongas la camiseta de la misión que tienes, visión que tienes, la estrategia o curso de acción a seguir, auxiliado de un presupuesto, para que hagas un correcto aprovechamiento y uso de los recursos y optimices al máximo toda esta parte de los costos para obtener el máximo de rentabilidad dentro de cada una de tus empresas. Fue un placer saludarlos a todos, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego.